Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de lengua y comunicación. Pues, bueno, como lo hemos hecho en las anteriores posiciones, vamos a estar recordando lo que vimos. Y si bien lo recuerdas en la anterior grabación, perdón, mi movimiento de cámara, en la anterior grabación estuvimos, en este caso, discutiendo sobre la elección del tema. En este caso tiene que ser algo que a ti te guste, que a ti te genere interés, que tiene que ser, en este caso, polémico en el sentido de que hay información más nueva, nueva que decir, que sea, en este caso, relevante e interesante, del cual podamos discutir. Y sobre todo que, como bien te lo hacía mencionando y te lo vuelvo a repetir, sea interesante para ti y que tú puedas escribir. Pero para eso tiene que tener una planificación. De lo contrario, si no tenemos planificación, pues es bastante difícil que nosotros volvamos a retomar un tema y del cual nosotros podemos discutir. Asimismo, también lo interesante de aquí es que nosotros podamos a partir de ahí generar un título, subtítulos y que estos títulos y subtítulos se vayan conjuntando para a través de ellos establecer objetivos. Y estos objetivos se tienen que trabajar en cada uno de ellos para que se vayan ligando y una vez que lleguemos a nuestro último subtítulo, o en este caso nuestras conclusiones, se entienda el por qué lo abordamos de tal manera, el por qué solo tomamos estas cuestiones y lo que se tiene que repensar. Porque siempre lo has visto en los ensayos, a veces en las partes de las últimas dice, bueno, hasta aquí ese tipo de trabajo o hasta aquí este tipo de investigación se toma en esos aspectos, se sigan esas conclusiones, sin embargo hay que repensar o hay que investigar de otra manera esto. Es decir, realmente un ensayo no termina de responder a a todas las incógnitas respecto a un tema, porque realmente lo hicimos conciso acorde a algunas. Sin embargo, ya a otros investigadores les toca retomar eso en posteriores trabajos, o a lo mejor el mismo autor dice que en otro ensayo lo va a retomar, pero quiere indicar que realmente un ensayo tiene que estar limitado. Es original porque realmente a través de las cuestiones de fuentes indirectas y directas, como es lo que vamos a ver lo que vamos a ver en este tema, y lo que hemos estado abordando, se hace que tú tengas un pensamiento, ideas por ti mismo que sean, como bien te lo dije, valiosas e innovadoras para estas cuestiones y que realmente llegue a replantear cierto tipo de cuestiones y como bien te lo hacía en este caso en el ejemplo de la corrida de toros, que ponía una pregunta, puse en este caso los objetivos y por ende con eso puede ser un pequeño tema a través un, de una actividad o de un acto que realmente es polémico en cuestión. Ahora bien, otra parte del ensayo también de las que hemos abordado durante mucho, o más bien durante esas posiciones, también fueron las fuentes de información, que en este caso, como bien dice nuestro título, es el siguiente. Consulta de fuentes de información directas e indirectas, es decir, ya hemos abordado mucho de esto, donde las directas son aquellas que hacen los autores, propiamente que saben del tema, y las indirectas son las interpretaciones de esto que nos van a crear algún concepto importante. Ahora bien, como bien te lo decía en la anterior posición, esto lo vamos a retomar para que no quede ninguna duda y para que realmente si tengas alguna durante que lo estés haciendo la puedas resolver con estas aportaciones que yo te voy a dar. Sin embargo, estas etapas del ensayo son algo bastante fáciles, sobre todo como te lo había dicho, y bastante rápido. Sin embargo, como son fáciles y rápido, hay que poner mucha atención en torno a esos aspectos para que realmente no fallemos y al momento de escribir digamos, esto se está haciendo de manera muy fácil. Sin más, comencemos. Recuerda que antes de empezar como propiamente nuestro tema, tenemos en este caso los conceptos. Y en este caso fuentes de información. Son las fuentes de información que en este caso son los recursos que nosotros utilizamos para recabar información necesaria respecto a nuestra temática. Y la accesibilidad quiere decir que realmente nosotros podamos tener a la mano, que no tengamos ningún inconveniente al momento de leerla, que realmente sea traducida a lo que nosotros, a nuestro idioma propiamente, que realmente el libro en este caso, si solo nos ha traducido o que realmente se ha traducido, ese libro podamos hacer uso de él, ya sea por medio de manera digital, de manera física, que realmente sean actuales. Y por último, sea el sustento que tenga también una buena base, en este caso, el libro que estoy consultando. O en este caso, como yo estoy haciendo mi ensayo, tengo un buen sustento. Recuerdo, un sustento es, en este caso, como un edificio, en el cual tiene algo en la parte de abajo que hace que no se caiga. Asimismo, también es su trabajo. Más allá de lo que tengamos escrito, perdón, más allá de las preguntas que necesitamos contestar y más allá del tema que nosotros elegimos que es interesante, tenemos que tener un sustento de lo que estamos hablando. Es como decir, me estás hablando de esto, pero ¿en quién te basas? ¿En quién lo estás diciendo? Es decir, ¿en quién te estás sustentando para decir que eso es verdad o que eso es falso o que tengo que cambiar eso? Eso va a ser lo primordial, como bien te lo había mencionado en las primeras proyecciones de lengua y comunicación 3, que a veces lo más interesante es las fuentes de consulta que utilizas o las referencias bibliográficas para
en este caso, explicar acorde a tu tema. Y también tenemos la confiabilidad. Y en este caso, la confiabilidad quiere decir que es la credibilidad y la fiabilidad, en este caso, que se tiene para la elección de nuestro tema. A eso se refiere la confiabilidad. Las fuentes que yo utilice estoy propiamente adecuado o realmente son pertinentes para hablar de ese tema y sobre todo que esta información que me está dando es sustentada también por el filósofo con sus argumentos. También la certidumbre quiere decir que la seguridad, o más bien esa confiabilidad que te da estas fuentes de información, también te da la certidumbre de que estás trabajando con personas adecuadas de tu tema, que son personas que ya tienen un renombre, que ya tienen investigaciones, de las cuales también a ti te han funcionado y de las cuales se sabe la comunidad tanto académica que son una buena fuente de consulta para la investigación de tu tema a tratar. Ahora, ¿son necesarias las fuentes de información? Sí, como bien te lo decía, la sustentabilidad, porque a través de ellas el ensayista, como bien lo dice, puede acceder a datos que le darán el dominio profundo sobre el tema a tratar. Una de las cosas es que tú también, yo sé algo del tema, pero si realmente tengo que saber más para entenderlo, eso es algo muy importante. Las fuentes de información no solo me ayudan a reafirmar mi punto de vista, sino me ayudan a entender en qué situación está la problemática, a entender cómo han surgido este tipo de preguntas que a lo mejor que yo me genero y la manera en cómo lo pueden resolver. Es decir, las fuentes de información, si bien sirve como sustento, pero recuerda que antes de hacer nuestro ensayo es importante realmente recabar esta información para saber qué se ha dicho hasta el momento. Y nos informas de una manera adecuada para a partir de ahí y hacernos especializados en torno a cierto tipo de preguntas y ir retomando autores que nos puedan ayudar. Asimismo, también disponemos de una extensa información hoy en día sobre la información que podemos tener de un autor y sobre los libros que ha escrito. Y por eso es importante, una vez que ya sabemos las fuentes las utilizamos para informarnos, después también las utilizamos para saber qué podemos retomar, de qué autor, qué puntos, qué partes, y empezar a generar una tesis que lleve a nuestro punto de vista del cual nosotros queremos escribir y reflexionar, para en este caso darles la intencionalidad y la postura que yo quiero emitir respecto a mi temática de interés. Y aquí, como bien te lo decía, lo importante son las referencias bibliográficas. Si aquí lo notas, bueno, son del 1 al 6. ¿Cuántas tenemos que poner? Las necesarias para tu texto más bien para tu ensayo. No hay como un mínimo ni como un máximo, sino más bien entre más pongas y sobre todo que esas tengan seriedad y todo ello, más bueno va a ser tu trabajo. Y siempre y cuando recuérdalo como lo vimos en metodología de la investigación para hacer la citación y la información, más bien para citar la información de estos trabajos que hemos investigado, tienen un cierto comando dependiendo si es un libro, si es un periódico, si es un video, ¿sale? Y los se ponen de manera alfabética y en este caso aquí si ves ponemos puras fuentes que tienen un cierto año y si tú también lo notas hay algunas que no se leen completamente sino también mencionan las páginas que se leen de la 111 a la 135 de la 17 a la 21 de la página 109 a la 214 y otros que realmente se leen con completo. Es decir, como le hemos abordado las fuentes de consulta, no quiere decir que las tengamos que leer todas, porque realmente no todo nos sirve de algún libro o de algún de algún artículo, sino realmente lo que sea pertinente para ti y sobre todo también tienes que dar cuenta en este punto que tenemos que utilizar diferentes fuentes, como pueden ser libros, artículos, periódicos y que estos sean pertinentes para lo que yo pretendo buscar. Asimismo, el diseño y el título del contenido con lista. ¿Qué quiere decir eso? Me permite leerte lo siguiente. Dice, al investigar se debe tener en cuenta la accesibilidad a las fuentes pertinentes al asunto o problema en que se basará el ensayo y evaluar si es posible, es algo que te había dicho. Cuento con ellas, cuento con la traducción, cuento en este caso con el libro en físico, pero si no hay en digital, ¿cómo le puedo hacer? Si hay artículos o hay muy poco, es decir, hay que ver qué es con lo que yo puedo contar para realizar mi trabajo. Es por eso que, como bien te lo decía, perdón, una investigación se puede hacer tanto extensa como muy corta, en el sentido de que las fuentes de información me lo determinan. Dice, además de determinar si se tiene la habilidad necesaria para utilizarlas de manera efectiva. ¿Sale? También, como conviene indicar, que su esencia implica las especies y niveles de lectura. Es decir, eso ya lo hemos visto, como los organizadores gráficos. Una vez que yo encuentro las fuentes de consulta y sé qué es lo que hay, también yo encuentro la manera de cómo sintetizarlas y cómo hacerlas notar para que realmente yo las entienda. Y eso fue lo que hemos visto de los organizadores gráficos, como fue en el mapa semántico, en el mapa conceptual, en el cuadro sinóptico y en el mapa mental, cómo los podemos organizar de cierta manera
para jerarquizar los conceptos importantes, para jerarquizar la información, para jerarquizar en este caso las preguntas y por ende saber la manera en cómo escribir ese tema para que en este caso la persona que me va a leer lo entienda y se entiendan mis argumentos. Y como bien te lo decía aquí, es importante primero identificar las partes del libro. Recuerda lo que siempre tenemos una portada y una contraportada. O hay donde radios en la portada siempre nos viene, en este caso, pues la de Wittgenstein, de mi filósofo favorito. Y en la portada de este libro podemos notar, bueno, primeramente una imagen, que eso es más decorativo. Y podemos encontrar, en este caso, el nombre del autor, los libros que maneja, en este caso, el título de la obra se llama Tractatus Lógico-Filosóficus. Aquí nos dice que es una traducción de tal persona. Y aquí también es muy importante. También cuando son libros traducidos, eso se me olvidó decirte, tenemos que fijarnos que este traductor haya hecho propiamente una traducción de la obra directa. Porque a veces suele pasar que esa traducción que hacen es hacer esa traducción, pero de una traducción que se hizo anteriormente. Y así sucesivamente, y eso hace que el texto carezca de la intencionalidad y perdamos de antemano lo más importante. Sin bien, a lo mejor puede ser también un un traductor bastante bueno en torno a este autor porque siempre lo he hecho y que realmente sus traducciones siempre se han destacado. Sin embargo, no hay como leer propiamente el texto directo del filósofo, de esta persona. ¿Sale? Pero realmente, en caso de que no sepas el idioma, te tienes que manejar por un traductor que sea acorde o que tenga experiencia traduciendo a este tipo de filósofos en torno a su idioma, en torno al pensador. También aquí nos menciona que quinta edición es, también eso es muy importante, porque a lo largo del tiempo principalmente los libros, se van haciendo ediciones, ya sea que se le va agregando información, se le va renovando, se le van haciendo citas pertinentes, o en este caso se pone una información extra a torno a lo que se ha dicho del filósofo, en torno a lo que se ha dicho del pensador, algo nuevo, lo cual nos ayuda a repensar las ideas que se van a tratar en esta obra. Por eso también son importantes las ediciones. Y estas ediciones se dan cada cierto tiempo, o en este caso tienen un cierto año. Y aquí también nos menciona la editorial. Eso en cuestión de libros. También la editorial tenemos que fijarnos si son muy buenas las traducciones, qué tanto es, porque también depende, en este caso, la manera en cómo se aborda. Y una vez que abrimos el libro, podemos darnos cuenta, en este caso, de qué libro lo tradujo, en qué año, de qué editorial es, de qué país viene, y todo ese tipo de cuestiones que son también muy importantes y dispensables. Y también lo que te decía era el contenido. En el contenido nos vamos a dar cuenta qué subtemas tiene, cómo los aborda y la manera si esto nos puede ayudar en nuestro trabajo de investigación, sino de contrario, desecharle, decir, esto no me sirve si realmente es un autor que yo quiero abordar, o en este caso es de una temática, pero la manera en cómo lo hace no me es pertinente para mi trabajo de investigación. Y como bien te le decía, las fuentes directas son aquellas que realmente realiza propiamente el autor del cual queremos investigar o del pensador y de las cuales tenemos que elegir. A eso le llamas datos originales sin filtrar porque realmente no nos está contando alguien más, sino que la estamos leyendo propiamente del autor del cual nos estamos basando, de los autores de los cuales nos estamos basando para, en este caso, realizar nuestro trabajo. Y en este caso, como bien lo dice, puede ser descubiertos por acontecimientos o simplemente son indagaciones nuevas sobre un asunto específico. Es decir, el autor puede estar trabajando acorde a cierto tipo de ideas novedosas o estar constantemente interpretando otras fuentes que ya se tienen ahí o otras obras en torno a lo que se haya estado hablando. ¿Sale? Y en este caso se involucra propiamente a los autores porque es de propia voz y propia mano y propiamente su escritura lo que nos está diciendo en torno a una temática. Y, por ejemplo, tenemos en este tipo de fuentes de información, como son artículos científicos, documentos oficiales, ensayos, entrevistas, encuestas, informes de investigación primaria, monografías, revistas especializadas, tesis y testimonios directos, porque son propiamente autores expertos en el tema quienes se encargan de realizar esto, o como Jordi Rosado, que en este caso lo has conocido por las entrevistas que hace famosos, pero bueno, no sé si ha escrito todavía o sigue escribiendo, pero hubo una temporada donde los chavos de secundaria estuvieron ansiosos por leer un libro que se llama ¿Qué hubo, Lecón? Y explicaba cómo realmente va cambiando tu cuerpo y en este caso cómo van teniendo cambios durante la adolescencia. Y propiamente él lo escribió estos libros y por eso se les puede tomar como fuentes directas porque es quien escribió esos libros y es quien realmente nos transmite esta información. Más allá de que sea bastante buena esa información, que realmente lo dudo en lo personal, en torno a sus libros.
Y también tenemos las fuentes indirectas, son que nos dan una visión tanto general, es decir, nos explican propiamente algo del tema, pero también son indirectas porque no lo escribe propiamente el autor, sino son interpretaciones que autores dan en torno a cierto tipo de autores, que si bien también pueden ser buenas y pueden ser novedosas, sin embargo, como bien te lo decía, hay que tener cuidado porque esas son de manera, en este caso, subjetiva, como bien decía el ensayo argumentativo, que proponen que hay que ver la obra de un filósofo de tal manera o de tal pensador a cierta manera por la cual hagan encajar a su punto de vista, cuando a lo mejor en realidad no es de esa manera, sino que lo que intentamos buscar es evaluar y sobre todo generar nuestro, perdón, nosotros nuestro propio punto de vista. Y como en este caso, como ejemplos tenemos fuentes indirectas, comentarios de expertos, enciclopedias, informes de investigación secundaria, noticias, reseñas, artículos de revistas, biografías, blogs, entre otros recursos que no nos dan de primera mano la información, sino que es una interpretación que ellos dan a través de una obra. Y aquí lo podemos ver a través de los artículos y que estos artículos de los cuales investiguemos, como bien los mencionamos, partiendo de la izquierda y hacia abajo, está primero el que dice sistemas de información científica y de ley, que son revistas o más bien nombres de artículos, más bien nombres de buscadores de artículos especializados en los cuales autores hacen interpretaciones de ciertas obras. O aquí tenemos una bibliografía igual también del filósofo que me gusta, de Ludwig Wittgenstein. También tenemos aquí en medio Google Académico, que también es un buscador de artículos o papers de los cuales podemos hacer uso. También ese cielo, del cual también es un buscador de artículos especializados, como también te lo había dicho. Y por último, también tenemos a las inteligencias artificiales, que también hoy en día se pueden citar como buscadores de información. Bueno, en este caso el más conocido es ChatGPT, que tenemos para recabar información necesaria para que sea como fuente de consulta. Y también tenemos las metodologías de la investigación digitales, es decir, al momento de que nosotros vamos a investigar, en este caso, en fuentes digitales, es importante tomar en cuenta diferentes aspectos para seguirlos de manera adecuada y realmente no caer información inoportuna e ineficaz. Uno de esos son análisis de redes sociales, que se puede significar ARC. ¿Qué quiere decir eso? Dice, hace referencia al estudio y análisis de las relaciones e interrelaciones entre sujetos o entidades en plataformas de redes sociales, en las cuales se analiza los patrones de conexión y difusión de información. Es decir, a partir de esto de análisis sociales, nosotros notamos la manera que tanto esta información que yo encuentro está esparcida en los diferentes medios de comunicación, qué tanto ha influenciado en este caso en la información que se reparte, si realmente eh, es un bot o realmente es información que se está repartiendo en los medios de comunicación que supuestamente dice es buena, es positiva. A eso se refiere a análisis de redes sociales. Cómo esta información se toma en las diferentes fuentes, en qué fuentes está y la manera en cómo se redacta para saber si es realmente verídica o realmente es inoportuna. La otra es análisis de contenido digital, siempre para hacer análisis sistemático y medición de datos sobre contenido digital, como textos, imágenes o videos, así extraer los aspectos más relevantes. Puedes incluir técnicas como el análisis de sentimientos, análisis de hechos y codificación del contenido. Es decir, al momento que yo me enfrento a esta fuente de información, tengo que ver qué imágenes utiliza, la manera de cómo redacta el texto, los datos que utiliza para saber a qué apela, si realmente esto es interesante o realmente es hecha a través de una inteligencia artificial o a través de un ser humano que realmente pone cierto tipo de criterios por los cuales esta información sea adecuada. También está la investigación cualitativa en línea, que quiere decir, se hace referencia a la recopilación y examinación de datos cualitativos a través de herramientas y plataformas en línea, como foros de discusión, grupos de enfoque, virtuales, blogs, entre otros, en los que los participantes geográficamente dispersos comparten información. Es decir, a través de esto de cualitativo, a través son de los blogs que nosotros tenemos, de los cuales la gente puede emitir una opinión, a lo mejor no necesariamente experta, pero de la cual podemos encontrar información que diga, a lo mejor este punto de vista es interesante, solo le falta reafirmarlo o sustentarlo a través de otro tipo de autores de los cuales realmente yo estoy hablando. Otras son las etnografía digital. Esta técnica se aplica para el estudio de comunidades, culturas o comportamientos en línea. Los investigadores pueden observar y participar en comunidades en línea, estudiar las interacciones y la cultura digital. Es decir, a través de poner cierto tipo de encuestas o en este caso llevan a cabo un cierto tipo de página en la cual preguntan cierto tipo de dudas, cierto tipo de inconvenientes que las personas pueden emitir su comentario y a partir de ahí, en este caso, el investigador puede recabar ese tipo de información para hacerla uso en sus, en este caso, ensayos.
También tenemos el Focus Group online o grupo de foco, y quiere decir, este método se vale de plataformas en línea para reunir a los participantes, generalmente en 6 o 10, que se encuentran en diferentes zonas geográficas, y así poder obtener una variedad de perspectivas, experiencias, actitudes y creencias y opiniones con un motivo es parecido al que te viene siendo. Realmente aquí hablan comunidades, pero en este caso hablan un cierto tipo de grupos en comparación del otro que es, se va haciendo más general. Aquí se recaba un cierto grupo de personas específicamente de una zona, de una cierta área para ir preguntando cierto tipo de cuestiones en torno a lo que se quiere investigar. El otro se llama entrevistas online, la metodología digital. Se realizan entrevistas por medio de las herramientas de comunicación en línea, como las videollamadas, los mensajes instantáneos o los chats. Esto facilita entrevistar a personas geográficamente distantes, es decir, aquí se hacen las videollamadas propiamente para hacer, en este caso, uso propiamente de la voz de las personas a las cuales se les está haciendo esta investigación o de las cuales se quiere recabar información, pero aquí ya se tiene como tal un contacto directo, pero sí un contacto virtual en torno a ese tipo de lo que se quiere investigar. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la investigación? O más bien de las fuentes de información, la importancia es que tú también puedas recabar la información, o más bien que tú veas de antemano con qué información cuentas, tanto directa como indirecta, y la manera en cómo la información se puede estar recabando por diferentes medios. Es decir, hoy en día la tecnología hace mayormente, como lo habíamos visto en Humanidades 3, está impregnada por todas partes. Y es algo de lo cual tenemos que hacer uso, de las diferentes fuentes de información, ya sea digitales o no digitales, de las cuales ya podemos recabar información de distintos tipos de personas que están en diferentes tipos de países. Ya no necesariamente tenemos que ir ahí, sino por medio del uso del Internet podemos hacer, en este caso, recabar la información necesaria y pertinente para nuestra investigación. Es decir, el recabar información o el recabar fuentes de investigación nos ayuda a comparar, a contrastar puntos de vista muy distintos de los nosotros y sobre todo nos ayuda a mejorar y sobre todo a reafirmar nuestros argumentos o nuestros intereses o sobre todo a cambiarlos. Ese es el punto de la investigación, que no solo empieces con una línea de intereses, de preguntas y a lo mejor a lo largo de esto que lees y que te adentras en las fuentes de información te das cuenta que realmente no, no es lo que tú querías o realmente sí. Y por otra parte, el ensayo hace que si tengas una buena fuente de información, tus argumentos o en este caso tu escrito sea una buena cimentación, tenga una buena estructura y por ende salgan cosas interesantes de los cuales argumentar. Y como recomendaciones tenemos lo siguiente. Hay que tener un objetivo claro de tu investigación, hay que tener una planeación adecuada, hay que tener diferentes fuentes de información de búsqueda, es decir, no solo te bases en los digitales, sino también en los físicos, bueno, en cualquiera de lo cual tú puedas recabar información y sobre todo que estas sean confiables y que sean verificables y que sobre todo que sean autores adecuados para tu tema. Y eso es lo importante para ya no ser tan redundante en esto. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que realmente te haya quedado claro sobre lo importante de las fuentes de información y lo que tenemos que hacer y las nuevas estrategias que se pueden llevar a cabo en esta era digital. Recuerda que si tienes alguna duda, comentario, me lo hago saber y yo de inmediato lo contesto. Sin más, me despido. Hasta luego.